en la Ciudad de México se realizan diversas obras para brindar más movilidad a los capitalinos. Una de ellas se ubica en Mixcoac y la otra es el tren interurbano, el cual conectará la Ciudad de México con Toluca. Las obras en la capital continúan para mejorar la movilidad e infraestructura de la Ciudad de México. Una de ellas es el desnivel Mixcoac Insurgentes, que consiste en que el tránsito vehicular de Avenida Río Mixcoac sea subterráneo para recuperar el espacio a nivel de vialidad, y actualmente tiene un avance del 77%. Este doble túnel mide 1.3 kilómetros de longitud, tiene 3 desincorporaciones y 4 entradas que permitirán construir 32 kilómetros del circuito interior sin cruces con semáforos y resolverá los problemas de congestionamientos en Río Mixcoac, Eje 8, Barranca del Muerto e Insurgente Sur. Pues creo que sí va a favorecer bastante y pues creo que esto que tú estás viendo que es el tráfico pues va a pasar a ser segundo término. ¿Y cuánto te crees ahorrar? Híjole, pues yo creo que hasta más de 15 minutos, que son muy buenos, sí va a estar bien. Junto con el gobierno federal se lleva a cabo otra obra, el tren interurbano México-Toluca. La Ciudad de México construirá el tercer tramo, que tiene una longitud de 17 kilómetros y que llegará a Observatorio. Este tren permitirá que el traslado sea más rápido. Por ejemplo, de Observatorio a Santa Fe, el trayecto será de 5 minutos, cuando actualmente es de 45 minutos o más. En la parte de la autopista se implementan elementos prefabricados y en la zona de Barranca se utilizará la técnica de voladizo. El avance de fabricación de estas piezas ya casi alcanza el 90% y en total la obra lleva 17%. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.